Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro. Para las personas que quieren saber mis redes sociales, aquí les dejo mi Instagram y Facebook, que es Sketch Medicina. También voy a estar publicándolos en YouTube y en Telegram y en TikTok. Bueno, comenzamos con la introducción a anatomía humana. ¿Qué es anatomía humana? Es la ciencia que se dedica al estudio y la estructura de la forma del cuerpo humano. Anatomía derivada del término griego, anatomía significado disección. Bueno, anatomía es la rama de la biología que se dedica al estudio y la forma y estructura del cuerpo humano y las relaciones que existen entre las diferentes partes que lo componen. El término procede del griego ana, que significa de arriba, y tomo, que significa cortar. Por eso a veces le llamado significado disección. Bueno, los niveles de organización del cuerpo humano tenemos átomos, moléculas, células, tejidos y órganos, sistema de órganos, organismos. Las divisiones de la anatomía humana tenemos la macroscópica y microscópica. La macroscópica es el estudio de los órganos o partes del cuerpo humano suficientemente grandes como para que se puedan observar a simple vista. Y eso quiere decir la macroscópica, eh, todo aquello que se puede ver a simple vista. Para que el cuerpo sea macroscópico es necesario que tenga unas dimensiones mínimas visibles por el ojo humano. Eh, Quiere decir que la descripción del aspecto a simple vista de tejido es como sacar una biopsia, es decir, sin usar un microscopio. La descripción macroscópica incluye el tamaño, la forma, el color y el peso de la muestra del tejido. Y la microscópica estudia la estructura morfológica observada al microscopio. Células musculares, células grasas, células óseas, células sanguíneas, células nerviosas, células epiteliales, células inmunitarias, células sexuales. La microscópica estudia la estructura morfológica observable al microscopio. La histología es el estudio de los tejidos y los tejidos corporales y sus componentes. La citología estudia la estructura y actividad de diferentes partes de células. Esto quiere decir que la histología es la rama de anatomía que estudia los tejidos, animales y plantas, aunque el término anatomía microscópica no es sinónimo. Se utiliza indistintamente para referirse al estudio de estructura microscópica de células, tejidos y órganos o sistemas. Sistemático. Se encarga de estudiar el cuerpo humano subdividido en sistemas y aparatos. Eso quiere decir que estudia el cuerpo de sistemas y aparatos, que son la anatomía regional, también llamada topográfica. La estudia por regiones corporales, anatomía microscópica o histológica. Estudia los tejidos y órganos con la utilización del microscopio. Regional, también llamado topográfica, estudia el cuerpo humano dividiéndolo en regiones amplias. Fisiología, que se encarga de estudiar los sistemas de los cuerpos relacionándola con su estructura y funciones. ¿Qué quiere decir la anatomía fisiológica? Son los campos de estudio estrechamente relacionados en donde la primera hace hincapié en el conocimiento de la forma, mientras que la segunda pone interés en el estudio de las funciones de cada parte del cuerpo, siendo ambas áreas de vital importancia en el conocimiento médico general. Aplicada permite la aplicación de los conocimientos anatómicos de acuerdo a las distintas especialidades. Superficie estudia la superficie del cuerpo humano relacionándolos con los accidentes anatómicos que presentan en la superficie corporal. De desarrollo, estudia el ser humano desde su nacimiento hasta que envejece y muere. Embriología. Biología de desarrollo es una rama que se encarga de estudiar la morfología, morfogénesis y desarrollo y el desarrollo de embrionario y nervioso, que es la gametogénesis y entre otras. Las posiciones anatómicas. Bueno, como pueden ver aquí, algunos son términos para orientarnos cómo localizar y cómo ubicarnos en espacio y ejemplo en forma tridimensional es importante, ya que el docente hablará de estos términos como ejemplo vertical, como pueden ver ahí, horizontal, transversal, medial, interno y lateral externo, derecha, izquierda, anterior a posterior, superior, inferior, superficial, profundo, ángulo, cara y borde. Los planos anatómicos. Tenemos que son los tres más importantes que hablan en la anatomía humana. Plano frontal o coronal, plano sagital medio, plano transversal o horizontal o axial. Bueno, el plano frontal. Recordad de la sutura frontal o coronal. El corte va de paralelo a la frente, ¿no? Le da como resultado dos partes, una anterior o ventral y la otra posterior dorsal. Como podemos ver en el plano
Sagital. El plano sagital, recordar sutura sagital, es aquel corte que va de anterior y a posterior y nos va a dar dos partes, una derecha y otra izquierda. Y la otra que podemos ver también, ¿no? Es el plano transversal u horizontal. Recordar, al horizonte da como resultado dos partes superiores, o craneal y otra inferior caudal. Superior o craneal o otra inferior y caudal. Bueno, como podemos aquí ver, terminología anatómica que son superior, como les hablo explicando de los cortes de anatomía. Lateral, medial, proximal, distal. Es mucho más importante recordar esos términos. La terminología anatómica es una ciencia concreta utilizada para describir la estructura del cuerpo humano, por lo cual ha desarrollado un lenguaje descriptivo y específico. Aquí van a ver los términos de orientación para las personas que van a ver en mi grupo de WhatsApp o Telegram. Voy a estar compartiendo. Los términos de los movimientos se refiere al cambio de posiciones de una parte de nuestro cuerpo, como puede haber flexión y extensión. Esas son las partes más importantes que se debe saber en anatomía humana, porque también se van a ver todo lo que son posiciones de gama, ¿no? Cómo están las posiciones de gama, cada uno, como más conocido, lo más importante es el semifowler, Fowler. Y bueno, como pueden ver aquí, cuando describimos miembros nos podemos encontrar con los siguientes términos. Proximal, como pueden ver aquí en el dibujo, que indica la parte más cercana a la raíz de ejemplo. La raíz de ejemplo del codo es más proximal a la muñeca. Y distal indica las partes alejadas de la raíz. Ejemplo, la muñeca es distal al brazo. El cubital es el lado del antebrazo que mira al cuerpo, es decir, que mira medial. Y radial es el lado del antebrazo que es lateral. Y bueno, para las personas que quieren saber más información de mis videos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, que voy a estar compartiendo imágenes, videos y apuntes de medicina y libros gratuitos. Y gracias, no se olviden de seguirme en YouTube y hasta un nuevo video. Chau, chau. Gracias.